nuestro ciclo formativo sobre la vida espiritual y los grados de oración. Y hace 2 domingos, que es cuando estuve por última vez con ustedes al aire, hemos tratado también la condición de pecadores y saber que esa condición nos va a acompañar siempre. Y no hay que verla como un castigo, no hay que verla como una gran incomodidad, sino realmente tenemos que toparnos con lo que somos. Como dice el salmista, pecador mi madre me engendró. Entonces, dentro de lo que es el pecado, vamos a ver que muchas veces la base está en los errores que vamos cometiendo y a veces está en las dudas, que son un poco de carácter neuróticas o bien psicopatológicas. Pero vamos a ordenarnos para intentar descubrir que nuestra condición de pecado, si bien nos genera esa conciencia errónea y a veces dudosa, de todos modos la gracia empieza a sobreabundar, aún sobre este aspecto de nuestra condición de pecadores. Cada vez que salgo al aire me gusta aclarar la terminología porque entiendo que siempre hay gente nueva, tanto en el dial como hermanos invitados también para escuchar el programa, por ustedes, por mí, por todos. Cuando nosotros hablamos de pecado, estamos hablando de la tendencia al desorden. Cuando decimos somos pecadores, es que todos los seres humanos tenemos una tendencia en la propia naturaleza al desorden. Por eso no pensamos a veces lo que deberíamos pensar, no sentimos lo que deberíamos sentir, y lo mismo en cuanto a palabras, y lo mismo en cuanto a actitudes. Y a veces las personas, al autodescubrirse, se sienten como mal porque notan que no debieron haber hecho eso, no debieron haber pensado, sentido o hablado o comentado. Entonces, ¿qué hace el hombre? Bueno, el hombre tiene 2 posibilidades, o seguir en el pecado, o sea, en el error, seguir muchas veces bajo el peso de una carga de conciencia, o bien arrepentirse. Algunas personas son muy duras interiormente, tanto es así que Dios, a través del profeta Ezequiel, nos enseña, y lo dice al pueblo de Israel en su momento, este pueblo tiene un corazón de piedra, pero yo lo voy a transformar en un corazón de carne. El corazón de piedra, bíblicamente, en un lenguaje profético, es tal como se expresa literariamente. Son esas personas indiferentes, egoístas, mezquinas, que no se sensibilizan para ayudar a nadie. Y el corazón de carne, en vez, no es aquel que se toma todo como propio, sino que es aquel que reconoce la debilidad, la carencia o la necesidad y da una mano. Entonces, frente a esta actitud, nosotros nos vamos descubriendo y vamos a ir entendiendo, a través del planteo que voy haciendo, qué es tener una conciencia errónea y qué es tener una conciencia dudosa. En la vida espiritual es muy importante distinguirlas, pero previo a ello yo quisiera abrir esto diciendo que la palabra conciencia es una palabra que abarca 2 dimensiones. Por un lado podemos hablar de lo moral, la conciencia moral. Por otro lado podemos hablar de conciencia religiosa. La conciencia moral, como ya lo expliqué en el ciclo, lo repasamos, consiste en diferenciar el bien del mal. Y la conciencia religiosa
como nos enseña la Gaudium et Spes, consiste en escuchar la voz de Dios. Escuchar la voz de Dios sería distinguir, darse cuenta, sopesar, leer los signos. Tenemos varias posibilidades. Nosotros, como en la vida espiritual intentamos perfeccionarnos, siempre en lo que podemos entender como perfección en un ser humano cuando hablamos de la vida. No es lo mismo perfeccionarse en un idioma que no tiene que ver con cómo es la vida de uno, nuestros pensamientos y sentimientos. No es lo mismo perfeccionarse en el arte, donde uno tiene que corregir técnicas, donde uno tiene que hacer caso, digamos, a cómo se arma un cuadro, o a la elasticidad del cuerpo, o a la gimnasia que requiere, o al peso que se debe tener, o a las comidas con las que se debe alimentar, sino que cuando hablamos de la vida, hablamos de todo, no de una veta de nuestra vida. Entonces digo, cuando nos ocupamos de la conciencia, estamos empleando ese término que, como les dije en el ciclo, en la Biblia, en el Nuevo Testamento, tan reiteradamente se expresa bajo la palabra sunaidesis, que quiere decir literalmente conocer junto con. Ya sabiendo esto, que en los seres humanos existen en todos una conciencia moral, luego que sea amoral no existe. Inmoral sí existe, en el sentido de que no va con la moral que uno está optando por tener. ¿A qué llamamos moral? Entendamos bien. La moral es la conducta de un ser humano. Cuando uno dice no tiene moral, es que la persona no tiene conducta, le importa nada y nadie. Es decir, que hace lo que quiere, no tiene en cuenta nada. Es como si nosotros con una persona que tiene una enfermedad mental la acusáramos, ¿no? Es decir, no podemos acusar de tal cosa, para no mencionar ni herir ninguna susceptibilidad, a alguien si sabemos que es una persona enferma. Uno tiene que ver esa realidad. Tampoco podemos hacer que los demás conozcan lo que nosotros queremos saber porque otros tienen otros gustos, en fin, decidan lo que nosotros queremos decidir porque ellos tienen sus opciones, y así se van acumulando distintas posibilidades para darse cuenta cada uno de nosotros qué significa llegar a tener una conciencia de. Orientemos nuestra mirada hacia ciertas condiciones estrictamente, yo diría, subjetivas, que afectan a la interioridad de la conciencia. Nos limitamos a estas dos, el error y la duda, como anticipé, porque tanto uno como la otra pueden perturbar el juicio práctico de la conciencia moral. Decimos, conciencia moral tienen todos. Ahora, si la forma de actuar es patológica, no condice con la que sugiere el Evangelio. Jesús nos exhorta a tener un contacto directo con la realidad, sea cual fuere, y saber esperar de él su auxilio y su intervención. Por eso yo también en alguna oportunidad les decía que la conducta tiene tres fases: la fase cognitiva, la afectiva y la fase que llamamos conativa. La fase afectiva es la vinculada a los afectos, la cognoscitiva la vinculada a los conocimientos, y la conativa es aquella vinculada a los esfuerzos que cada uno realiza. Por eso hablar de la moral es hablar de la conducta de un ser humano. No todos tienen conciencia religiosa, porque para tener conciencia religiosa tenemos que haber aceptado el credo que profesamos. Nosotros los cristianos, decir conciencia religiosa, escuchar la voz de Dios, es escuchar el Evangelio. Por ejemplo, si el Evangelio me dice, perdoná 70 veces 7,
intentemos hacerlo. Si el Evangelio me dice, no mires atrás, seguí siempre hacia adelante, pon tu mano firme en el arado, bueno, hacia adelante, no mirar más para atrás, ni el pasado culpógeno, ni el pasado depresivo o negativo. Mirar siempre el presente, porque es la única, digamos, puerta que tenemos para acceder al futuro. Es decir, ninguna persona puede construir su futuro si no tiene presente. Entonces, ¿todas las personas tienen conciencia religiosa? No, tienen que haber abrazado el credo que profesen. Esto es, nosotros los cristianos, el Evangelio, repito, de Jesús, los judíos lo que profesan y los musulmanes lo que ellos profesan. Entonces, ¿conciencia moral sí tienen todos? Claro, conciencia moral tienen todos, pero como vemos, la conciencia moral está totalmente dividida en los seres humanos. Unos están a favor de la vida, otros no están a favor de la vida, unos están a favor de esto, otros están a favor de aquello. Entonces estamos entrando en lo que realmente se llama conciencia moral. La conciencia moral aplica la norma moral a un caso particular mediante un juicio práctico. Por ejemplo, alguien te hace daño. Objetivamente, ¿no? Se sabe que eso es un daño. Por ejemplo, calumniar a una persona. Observemos que el mandamiento dice no levantar falso testimonio. Sin embargo, hay gente que lo hace. Claro, tienen que estar enfermos, sí, pero con eso no los excusemos porque las personas, como enseña Santo Tomás de Aquino, son conscientes de la malicia. Entonces, cuando alguien habla mal, sabe que está hablando mal. La conciencia moral, digo, se aplica la norma moral, ¿qué hacemos? ¿Los perdonamos? Sí. ¿Es tan fácil? No, claro, no es tan fácil. Se necesita hacer un proceso para perdonar, sobre todo algunas cosas. No hablamos de cosas insignificantes, hablamos de cosas como si vos trabajás en un lugar y alguien te levanta una calumnia. Es lógicamente, la persona tiene que tratar de defenderse. ¿De qué manera? No tratando de convencer a nadie, sino asentando más lo que cree de sí misma. Porque la vida es de cada uno. Los demás no tienen derecho a opinar si uno no les hace daño a ellos. Digo, otro mandamiento dice no codiciar los bienes ajenos. Y hay personas que viven codiciando los bienes ajenos. ¿Qué bienes? ¿Materiales? Esos son unos, pero también se codician los espirituales, como lo hemos tratado en otros programas. La belleza en una mujer, por ejemplo, también es codiciada. Hay personas que codician esa belleza. La simpatía, a veces se codicia esa simpatía. Y ahora vengo para el lado de los varones. La hombría también se codicia, porque otros varones se dan cuenta cuando un hombre es más hombre que ellos, en la forma de actuar, en la forma de tratar, en la forma de proceder. ¿Cuántas veces se dicen, no es fácil conseguir un hombre con todas las letras? Es decir, no es hombre el que saca músculos, no es hombre el que vive pendiente de la belleza externa, es hombre el que actitudinalmente construye la hombría. ¿Y qué mejor que seguir a Jesús? Entonces digo, si uno aplica la norma, Jesús nos dice, a los que calumnian, perdonalos 70 veces 7. A los que te codician, bueno, en Él, o sea en Jesús, perdonalo. Vos seguís con lo tuyo hacia adelante, por supuesto, porque esas son sombras en el camino. ¿Codician tu belleza? ¿Codician tus dones? ¿Codician tus cualidades? ¿Codician tu hombría? Sé vos en Cristo, sé vos en Cristo. Es muy importante que cada persona construya su propia personalidad, para que los vientos no puedan bambolearla de un lado al otro. Uno tiene que ser uno en Cristo y construir su propia vida.
Es en el juicio de la conciencia, lógicamente, que pueden introducirse eventualmente el error o la duda. Por eso nos equivocamos. La palabra error proviene de ratio. Ratio es razonamiento. A veces nosotros cometemos errores porque no combinamos bien los elementos cuando pensamos o reflexionamos. ¿Se puede dar que nos falte depurarlos? Puede ser. Se puede dar que no tenemos los elementos suficientes como para hacer una reflexión que queremos hacer también, y hay gente que igual lo hace. Sería algo así como querer viajar sin tener el boleto, ¿no? Una cosa parecida. Yo doy este ejemplo campestre que me sirvió mucho en las predicaciones, también ahora que estuve afuera en el norte lo he usado, el de la zanahoria. La zanahoria la vemos, vamos a visitar a alguien que tiene su huertita y uno dice, uy, qué linda zanahoria. Y uno toma la zanahoria porque es naranja, le gusta el color, al comerla qué carnosa que es, pero después a los 20 minutos, cuando uno hace la digestión, empezamos a sentir un malestar en el estómago. ¿Por qué? Y nos olvidamos de preguntar si tiene pesticida, nos olvidamos de lavarla, que cualquier bichito puede estar depositando un parásito, hongos, bacterias, entonces sí o sí hay que lavarla y pelarla. Bueno, a veces nosotros hacemos lo mismo, introducimos en el pensamiento cosas sin depurar primero. Por eso la gente a veces se agarra la cabeza y dice, ¿cómo pude pensar tal cosa? O ¿cómo hice tal cosa? Porque lo que uno hace es el resultado de lo que piensa y lo que siente. Aunque sea raudamente, pero lo hace. Entonces después volver para atrás es como que cuesta. Es por eso que se recomienda la prudencia, porque la prudencia nos ayuda a evitar muchos errores de rutina. El equívoco, en cambio, es filosóficamente hablando una distorsión de la realidad. Hay personas que cometen errores porque cometen equívocos. Y el equívoco es eso, es una distorsión de la realidad. Es decir, le ponen cosas muy subjetivistas. Por ejemplo, alguien recomienda a un profesional y después agrega, pero mirá que es bravo, mirá que cobra mucho, mirá que tiene una forma de ser especial, mirá que es un poco engreída, mirá que se la da de no sé qué. Todos esos agregados no deberían agregarse, porque si uno contrata a una profesora, a un profesor para dar algo, o invitas a un académico a dar tal cosa, uno no tiene que hablar de esas cosas, uno tiene que ir a escuchar aquello para lo cual ha sido invitado. O sea, eso es lo más importante. Doy este ejemplo porque es muy común, es como un cantante. Lo vi, lo quise saludar, miró para otro lado. Es que el cantante fue a dar el show, el concierto. Vos disfrutá las canciones que cantan, el resto no es para ser amigos. Bueno, ven que a veces hay equívocos, distorsionamos la realidad. Como el cantante no me saludó, ya no me gusta el cantante. Una cosa es cómo canta y lo que canta, y otra cosa es si me saludó o no me saludó. Ese es un equívoco. Con esto trato de darles ejemplos para iluminar esto que llamamos la distorsión de la realidad. O sea, si vos vas a un show o a un concierto, es para escuchar las canciones del cantante o la cantante. Si no es para hablar de la vida personal, la impresión que te da a vos, lo que a vos te parece, ¿no? Bueno, en eso, ven, tenemos mucha oscuridad a veces. Las personas son muy subjetivistas y van como, digamos, revistiendo la idoneidad de alguien a través de esos comentarios que están totalmente fuera de lugar. Entonces, hasta ahora, toda nuestra reflexión se ha movido en el ámbito de una conciencia moral que percibe adecuadamente las exigencias de la razón, de manera que el desorden eventual de la acción
se explica a partir de la libre perversión de la voluntad. Porque si uno dice, voy a un concierto para escuchar a un cantante, y después agrega cosas de su vida o lo que uno imagina, etcétera, está revistiendo de una perversión de la voluntad. Uno fue para escuchar el cantante y con eso se tiene que quedar. Vas a escuchar a un conferencista, quédate no como fue vestido, sino con el contenido de la conferencia. Eso se llama objetivar, identificar la razón de las diferencias. Por eso hablo de la perversión de la voluntad. Hay una libre perversión de la voluntad generalmente cuando una persona subjetiviza, o sea, le pone mucho de sí y no es objetiva. Bueno, eso genera la conciencia errónea. Por eso mismo, este desvío, vamos a decir así, este desorden, tiene que ver con una inadecuada percepción del valor moral. ¿Cuál sería la percepción del valor moral? Voy al concierto, el valor moral, ¿cuál es? Escuchá al cantante. No hables de la vida de él, con quién salió o no salió, cómo está vestido o no está vestido. Vas al conferencista, escuchá la conferencia, después el resto no te fijes. Es decir, ¿se entiende lo que es la percepción del valor moral? Uno percibe aquello para lo cual fue a escuchar a una persona. Entonces, cuando uno realmente desordena, desvía la percepción del valor moral a causa, lógicamente, de algún error, oscuridad o ignorancia, termina afectando a la persona. Porque el error es impensable cuando se trata, como enseña la ética, de un imperativo categórico formal. ¿Qué es un imperativo categórico formal? Haz el bien, evita el mal. Actúa razonablemente. Escucha al cantante lo que canta. No te fijes en cómo está vestido o no vestido. Vos viniste a escucharlo. Bueno, por eso el error es plausible y muy frecuentemente cuando se trata de determinar en detalle lo que es bueno y lo que es malo en un caso particular, como en estos que estoy ejemplificando a través de un cantante, a través de un conferencista. Por eso mismo, para plantear correctamente el problema del error, necesitamos primero aclarar ciertos términos o expresiones. Estoy hablando de la palabra error, podemos hablar también de ignorancia. El error puede ser vencible o invencible, así como la ignorancia. Error vencible significa que es un error en el que yo tengo responsabilidad moral. Error invencible es aquel en que nosotros no tenemos responsabilidad moral. Ese no sabía, ¿no? Que la gente dice muchas veces, o no me di cuenta, no lo advertí. Eso es un error invencible. En cambio, el error vencible es sabiendo lo que estamos por hacer y genera desorden o desvío, sin embargo lo hacemos. Por ejemplo, vamos a decir, en teología se llama, estoy pensando, el pecado deliberado, desde muy antiguo, ¿no? Es el pecado calculado. O sea, yo antes de pecar, antes de desordenarme, recuerden siempre este concepto, pecado, desorden, pecar, desordenarse. Antes de desordenarme, yo ya sé que me voy a desordenar. Sin embargo, accedo. Por ejemplo, en un comentario. Por ejemplo, en una crítica. Vos sabés que lo que vas a decir no es bueno, y sin embargo lo decís. Digo, esto es un error vencible. Hay una responsabilidad moral de la persona al momento de decir, de actuar, de pensar o de sentir.
En el Chaco di este ejemplo, ¿no? Muchas veces, no encuentro la billetera, lo primero que pensás, ¿quién estuvo acá adentro? ¿Quién me la pudo haber quitado? ¿No? Y después, ay Dios, perdóname, estaba acá, ahora me acuerdo. Pero primero, el error vencible, empezar a pensar de todas las personas que estuvieron por ahí alrededor. En este caso que estoy señalando, el sujeto estaría hipotéticamente en condiciones de vencer, es decir, de disipar el error a través, digamos, de un arrepentimiento. O sea, frente a un error vencible, responsable, cualquiera de nosotros, los hombres, podemos arrepentirnos y decir, esto no lo voy a tratar al menos de no hacerlo más. Se llama desde antiguo el propósito de enmienda. No es promesa de enmienda porque ningún ser humano está libre de pecado. Por eso hay pecados que son recurrentes. O sea, uno vuelve a caer en ese error. A lo mejor porque está cansado, a lo mejor porque está un poco desbordado, a lo mejor porque la persona está nerviosa. Lógico, en ese caso es más difícil contener el error. No se puede prevenir y la persona cae nuevamente en el mismo error. Hay un error, digamos, invencible, cuando la persona no tiene ninguna conciencia de haber equivocado. Quiero dejarlo aclarado. Por eso no puede vencerlo por sí mismo, porque la persona no es consciente de lo que está diciendo o haciendo. Pero en términos normales, en las actitudes, las personas son conscientes cuando hacen el bien y son conscientes en lo contrario, cuando hacen el mal. Uno tiene que estar ido para no darse cuenta. Mientras que la distinción entonces del error vencible y el error invencible creo que queda claro, quiero decirles que el problema del error se plantea siempre cuando una persona sigue muy a menudo su conciencia errónea. Y para eso lo que uno tiene que hacer es, por un lado, llamarse a la reflexión y disculparse su propio error. Y por otro lado, consultar a las personas que saben, porque muchas veces las consultas son muy aclaratorias para tratar de hacer bien las cosas. Pero consultar a gente idónea, porque aunque les suene disonante, en muchas oportunidades, en los 20 años que atendí tanta gente, yo me encuentro que muchas veces la gente ha ido a ver, hasta lo voy a decir también, sacerdotes de ellos amigos, y como son conocidos o allegados, siempre hay de algún modo un ponerse del lado del que me cae simpático. ¿Se entiende lo que digo? Entonces, la persona cuando necesita esclarecer tiene que ver a alguien capaz, alguien idóneo, no buscar la persona simpática, porque la persona simpática, vuelvo a decir, siempre se pone a favor de aquel con el que simpatiza. Y si encima no simpatiza con aquel de quien se están hablando, peor todavía. Entonces nunca sale a luz la verdad. Son personas que, digamos, se potencian la simpatía que mutuamente se tienen. En cambio, una persona idónea siempre va a ser objetiva. Va a hablar con lo que entiende o cree que es, no con la simpatía. Eso es muy importante, ser objetivo. Es como cuando alguien dice, voy a ver un médico para tal o cual cosa, ¿no? Tratar algo. Si el médico es solamente simpático,
quedamos todo en la simpatía y necesitamos objetividad para discernir cómo tratar tal o cual situación. Entonces, ¿cuáles son las pistas de solución para la conciencia errónea? Miren, lo que califica moralmente, o sea, conductualmente, un acto humano es el valor moral de su objeto. Entonces, el valor moral de su objeto es la intención, pero además el valor moral abarca el método, la forma de llegar. Vieron que muchas veces hay errores que uno dice, no, yo no tuve mala intención, se me escapó o se me cruzó, depende si es una palabra, una actitud, un pensamiento, un sentimiento. Pero el error, como lo he explicado muchas veces en distintos seminarios que vengo dando, a veces no se encuentra en lo que llamamos la integridad del pecado, sino que el error se encuentra en el método. O sea, la intención a lo mejor fue buena, pero la forma de decir algo o de hacer algo no fue la correcta. O sea, no es lo mismo decirle, estoy en radio medio masivo, me gusta aclarar, no es lo mismo decirle a una persona, bueno, basta, cállate, que decirle, después lo hablamos, son dos cosas distintas, ¿ven? Entonces, ese basta, cállate, es mal método. El pecado está en el método y en la intención seguramente. Otros capaz que dicen, después lo hablamos, no lo vamos a dejar así, después lo hablamos, pero no hubo agresión de por medio. Entonces digo, les quiero mostrar dónde puede estar el desorden, el pecado. El pecado puede estar en la integridad intencional o bien puede estar en el método, en la forma de llegar a. O sea, a veces el pecado no es lo que dije, sino cómo lo dije. Lo que hice, sino cómo lo hice. Lo que sentí, no allí, sino cómo lo sentí. Cuando una persona dice, esto me enerva. Enervar quiere decir que lo pone muy nervioso. Hay que ver por qué, por supuesto, analizar. Cada caso es uno y único. Eso es muy importante, pero sepamos, por eso lo doy como pista de solución, que hay que rever el valor moral del objeto que estamos discerniendo, dirimiendo o tratando. ¿Sí? Para ser valor moral tiene que reunir esas dos características, la intención y el método. Por otro lado, otra pista de solución es no perder de vista la otra cara de la verdad. O sea, muchas veces hay cosas que hay que decirlas, pero tenemos que buscar el momento en que podemos decirlas. Por ejemplo, hablar con mensajes las cosas en un WhatsApp no sirve, no es lo mismo que un cara a cara, donde uno mira a la persona, habla con la persona, donde uno puede intercambiar opinión o criterios. Para eso están las reuniones. La gente dice, me voy a reunir con una reunión de trabajo, una reunión de pastoral. Con mensajes es solo para dar alguna indicación, nada más. Pero digo, para iluminar la conciencia, estamos obligados a ver la otra parte de la verdad. Entonces, la conciencia es el último juez de los valores, pero no es su fundamento. Hay que evitar el subjetivismo, porque debajo del subjetivismo casi siempre hay intenciones personales. O sea, por ejemplo, uno dice, vamos a invitar al gerente de tal lugar, se me ocurre.
para que venga a darnos una charla. Y alguien escucha eso y dice, no hace falta que venga, porque ya nosotros tenemos muchas veces debajo de ese subjetivismo, ya no hace falta o no hace falta que venga, es porque la persona sabe que quien viene es superior a ella o a él, porque sabe mucho más y puede dar más, y hay gente que eso no lo tolera. Entonces digo, evitar el subjetivismo. Uno tiene una conciencia clara cuando uno toma la opción que tiene que tomar. Como dijo Pilato, digamos Jesús a Pilato, mejor dicho, no tendrías este poder si no te hubiese sido dado de lo alto. Es decir, es así nuestra vida. Vos sos el gerente y querés invitar a alguien que lo puede superar a alguien que vos tenés, invítalo. Si vos entendés que eso es bueno, hay que hacerlo. Y que nadie doblegue tampoco tu conciencia. Por eso digo que el sujeto está obligado a iluminar su conciencia. O cuando una persona dice, bueno, vamos a poner tal cosa, quiero un buen material, y otro dice, no, ¿para qué tanto material? No es necesario, y vos te querés olvidar por un tiempo. Bueno, pon el material que vos quieras. Si sos el que lo paga, elegí vos lo que querés. Estoy tratando de pensar ejemplos muy diversos para que uno se dé cuenta cómo el sujeto está obligado a iluminar su conciencia. Y forma parte de la iluminación lo que llamamos la decisión. Quien toma las decisiones en general es una persona, ¿no? Las últimas. Y eso lo tiene que hacer para el bien de todos. Es muy importante. Ustedes vieron que donde mandan dos personas ya hay problemas. Por eso siempre la cabeza es una, donde uno va. O sea, uno va a un colegio, hay directora y vicedirectora, pero la que tiene o director varón y mujer o dos directores varones, ¿no? Digo, director y vicedirector. Uno dice, es lo mismo. No es lo mismo. El director siempre es el que va a dar la cara y el que tiene más responsabilidad y más que el vice, lógico. El presidente no es lo mismo que el vicepresidente de la nación. La cara no es la misma. Digo, el jefe de departamento no es lo mismo que el jefe de división. Es el jefe de departamento. El gerente no es lo mismo que el jefe de departamento. El director general de la empresa no es lo mismo que todos los gerentes. Digo, es importante tener esta claridad, porque nos ayuda muchísimo en la vida con varias cosas que nosotros deseamos hacer, ¿no? Bueno, y me gustaría darles también, en relación a la conciencia errónea, la posibilidad de que pensemos que cuando el sujeto rechaza positivamente la idoneidad, es porque hay soberbia u orgullo. Vamos a dar un ejemplo cotidiano. Alguien está acostumbrado a cocinar, pero siempre hay gente que cocina mejor, que tiene más experiencia o que estudió cocina, ¿no? Y de repente dice, no, eso no le pongas, ponele tal cosa. Y la persona le responde, yo cocino como yo quiero. ¿Ven? Ahí es donde uno dice, qué lástima, perdiste la oportunidad de mejorarte en el arte culinario, porque tenés una persona que es maestra o maestro de cocineros y te está diciendo no lo hagas, y vos, sin embargo, seguís en esa postura. Por eso digo, a veces el sujeto rechaza positivamente saber si el acto que se dispone a realizar es moralmente aceptable o no. Y esto se debe a que si el grano de trigo no cae y muere, no da fruto. Por eso, cuando el error es el resultado de una cierta negligencia en el deber de informarse, en el deber de aceptar a personas que saben más que nosotros, estamos hablando de errores profesionales, si se quiere, ¿no? Sin embargo, originan, digamos así, a través de las negligencias, una gran pereza, y la pereza lo que hace es impedir que uno se perfeccione,
que uno se complete, que uno crezca. Entonces digo, la humildad, como siempre, va a ser la gran dama, como la llama San Francisco, ¿no? La humildad siempre va a ser nuestra compañera, porque una persona que es humilde admite sin problemas algo que le recomiendan, porque en este caso ni siquiera es corrección, es apreciar y no cometer el error de no apreciar de aquellos que son idóneos, vuelvo a decir, de aquellas personas que saben, de aquellas personas que son calificativas en nuestra vida. Por eso uno aprende siempre de los que más saben, como dice la Biblia, ¿quieres ser docto? Júntate con los doctos. No, yo ya lo sé, yo esto lo sé, ¿quién me va a enseñar a esta altura de mi vida? Por eso cuando uno escucha lo que no sabe, ahí se da cuenta que poco sabe, ¿no? Y es mucho más fácil poder comprender a Sócrates cuando dice yo solo sé que no sé nada, ¿no? Es así, claro, es así, es así. Bueno, muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo ha sonado el tema? Seguramente que a todos los moviliza porque vamos pensando nuestra vida y vamos orientándonos y corrigiendo lo que uno debe corregir, ciertamente. Para eso están los bloques formativos y nuestro programa persigue un matiz meramente formativo, que es lo que más falta en la vida, la formación interdisciplinaria. Yo les recomiendo, por supuesto, a partir de mañana a la tarde va a estar subido el programa a mi canal de YouTube, por lo tanto ingresar a mi canal en YouTube, que es Claudio Rizzo, con doble Z, teólogo. Así lo escuchan tantas veces necesiten escuchar todos los planteos, porque es el modo que tengo de enseñar. Yo planteo para que cada uno beba de lo que planteo según sus circunstancias y su realidad de vida. Por eso utilizo este sistema metodológico que se llama el planteo. Y en teología, plantear es lo más hermoso, porque nadie se siente obligado a nada, sino que cada uno entra en esta piscina y bebe de lo que le viene bien. Cerramos entonces así nuestro bloque formativo de hoy en este ciclo de la vida espiritual y los grados de oración, confiando en el amor del Señor y que nada ni nadie podrá separarnos de su amor, tal como lo parafrasea la hermana Glenda de aquello que dijo San Pablo en la carta a los Romanos 8:35 al 37. Por eso escuchamos ¿Quién me separará de ti? Te amaré para siempre. ¿Quién te separará de mí? ¿Quién te separará de mi amor? ¿Acaso la angustia? ¿Acaso el pecado? ¿La espada o el peligro? ¿La duda o la incomprensión? ¿Tu hambre o tu desnudez? ¿Quién te separará? ¿Quién te separará de mí? ¿Quién podrá alejarte de mi amor si yo he muerto por ti? Si yo he resucitado, ni la vida ni la muerte, criatura alguna podrá separarte de mí. ¿Quién te podrá separar de mí? ¿Quién te podrá apartar de mí? ¿Quién te podrá separar de mí? ¿Acaso la tiniebla, si yo he muerto por ti? ¿Quién te podrá separar de mí? ¿Acaso la muerte, si yo morí por ti? ¿Quién te podrá separar? ¿Te podrá separar de mí? ¿Quién te podrá separar de mí? Si yo he muerto en la cruz por ti, ¿quién te podrá
se atreverá a acusarte delante de mí? ¿Quién te podrá separar de mi amor? ¿Quién te podrá acusar delante de mí? ¿Quién te podrá separar de mí? ¿Quién te podrá separar de mí? ¿Quién te podrá acusar?